Buenas noches, República Dominicana. Bienvenidos todos a una nueva entrega de Toque Final. Esta es la mejor forma de concluir una semana y abrir la nueva lo mejor edificado posible sobre los acontecimientos más importantes del país y del mundo. Esta semana, con la muerte de Tito Campuzano, fueron dos las grandes figuras de la radio dominicana y también de la televisión que partieron pues esta semana. El caso primero de Ramón Aníbal Ramos, que murió en los Estados Unidos, donde se había establecido ya desde hace tiempo, después de una larga trayectoria tanto en la radio como en la televisión dominicana. Y entonces el caso de Tito Campuzano, una figura sumamente popular de la radio dominicana, que se caracterizó no solo por su forma de expresión, sino también por la elegancia con la que vestía, y entonces hizo combinación de una cosa y de la otra, y por eso su eslogan era pues el guapo Tito Campuzano, estilo y elegancia en cada frase. Corresponde realmente a una época en la que la trayectoria de Tito Campuzano, por ejemplo, de don Rafael Corporán de los Santos, que también ya falleció hace algunos años, pues empujaron mucho la radio. Ellos mismos se convirtieron en figuras muy importantes. Y bueno, don Tito se mantuvo haciendo radio hasta que la salud se lo permitió. Mantenía su programa los domingos, que estaba en Radio Popular. Nos unimos entonces a la tristeza que embarga a la familia de Tito Campuzano, a la familia de Ramón Aníbal Ramos. Aprovecho también para hacer llegar mi abrazo solidario a la querida amiga Iris Guava por el fallecimiento también esta semana de su esposo, don Luis de Sousa, que venía con serias complicaciones de salud desde hace algún tiempo, y lamentablemente pues también se contagió con el COVID, y eso aceleró su muerte. Así es que nuestra solidaridad pues también. Bueno, señores, miren, esta semana el ministro de Industria y Comercio y el ministro de Hacienda abordaron el tema de los combustibles. Desde el mes de enero, pues los precios internacionales de los combustibles han ido en alza. Ahora hay una complicación adicional con la situación que se ha presentado en Texas, donde una tormenta de nieve pues ha trastornado todo el aparato productivo y la vida de la gente, y entonces esto también tiene un impacto en los precios de los combustibles, que si se mantiene esto y no es sencillamente una coyuntura, pues ya se adiciona a las alzas que ya se han acumulado. En esa rueda de prensa dijo el ministro de Industria y Comercio que el gobierno ya había pues acumulado pérdidas por cerca de 1.000 millones de pesos. Estamos hablando de
que aunque la ley establece que cuando los combustibles suben hay que subirle los precios y que cuando bajan se bajan los precios, la subida de los combustibles tiene un impacto no solo económico, sino también político. Y entonces los gobiernos, cuando hay alza constante en los precios de los combustibles, la atenúan, asimilan una parte de esas pérdidas. Por eso cuando hay rebaja, entonces tampoco la transfieren inmediatamente de impacto, de inmediato, sino que aprovechan un poco para compensar las pérdidas. Esta semana, a propósito de este tema, pues la Sociedad de Empresas de Combustibles expresó su preocupación y ellos dicen, entre otras cosas, que las alzas registradas en el crudo en las últimas semanas se deben a distintas situaciones externas, tales como el impacto de la tormenta invernal en las refinerías de Texas, Estados Unidos, cuyas operaciones aún continúan paralizadas, los recortes de la OPEP, la reducción unilateral de la producción en Arabia Saudita a 1 millón de barriles diarios, entre otros. Este incremento no solo afecta al consumidor final, además afecta a las empresas que intervenimos en la cadena de comercialización de los combustibles en los países que dependen de estos mercados para su abastecimiento, tanto en acceso a capital de trabajo como en financiamiento, volúmenes de importación y volúmenes de venta al público. En ese sentido, siempre hemos puesto como prioridad la preservación de los empleos de las familias dominicanas que contribuyen con su trabajo al sector de los combustibles y que hoy superan los 20,000 directos y los 40,000 indirectos en el país. Entonces, señores, por ahí tenemos que prepararnos para recibir alzas en los precios de los combustibles. Esto, pues, es un factor nuevo de inflación y ya tenemos registros de incrementos de productos varios de la canasta básica. Una de las dificultades de la coyuntura es precisamente la elevación de los niveles de inflación que están mucho más alto que en los últimos 15 años, yo diría. Entonces, todo esto amerita primero una labor de concientización para las personas, pero esa labor tiene que ser también propiciando la manera de que la gente con menor capacidad de ingreso y la gente que no tiene ingreso, pues pueda tener la posibilidad de acceder a los alimentos básicos. Vamos a una pausa, retornamos en breve entonces y ahí vamos a presentar cuáles fueron los 10 temas más importantes de esta semana. Bueno, señores, desde hace tiempo hay sectores que están reclamando que se adopten los protocolos necesarios para el regreso paulatino a las aulas. Un regreso gradual a las aulas, un regreso voluntario y un regreso que combine la virtualidad con la presencialidad. Es decir, que se mantenga
digamos, el sistema que ha estado operando de enseñanza virtual combinado con el de la presencialidad por situaciones que ya se van acumulando. No es fácil este encerramiento prácticamente de los niños en sus hogares el día completo, porque solo hay chance de salir a dar una vueltecita por alguna plaza o algún parque los fines de semana, pero el día completo están encerrados frente a una pantalla de un celular, de una laptop, de un iPad, y la verdad es que eso trae su trauma, además de que la socialización es clave en todo lo que tiene que ver con el desarrollo humano, es clave. Entonces, bueno, siempre hay sectores que se van a oponer. Los maestros de las escuelas públicas están muy cómodos están los maestros de las escuelas públicas, porque los maestros de las escuelas públicas, si hay clase, cobran. Si no hay clase, cobran. Si estamos un año en enseñanza virtual, ellos reciben su sueldo sin ningún problema. De manera que para ellos no hay prisa en cuanto al regreso a las escuelas. No es la misma situación de los maestros del sector privado, que algunos están trabajando, otros tienen sus salarios reducidos y no es lo mismo, porque los propios centros privados, en términos económicos, están atravesando por una situación sumamente difícil. Yo sé que el tema no es puramente económico, el tema es de salud, pero también la situación que se está dando con el cúmulo de traumas psicológicos que está creando la nueva situación, también arrastra problemas de salud. Entonces, el Consejo Nacional de Educación esta semana, pues se colocó en sintonía con ese planteamiento y se va pues a crear un protocolo. Ese protocolo precisa de que los maestros sean incluidos en los planes de vacunación entre los primeros grupos a vacunarse. Yo creo que eso puede ocurrir. Eso puede ocurrir porque tenemos que ir pensando en la forma en que vamos a ir restableciendo cierta normalidad, y si ya nos estamos vacunando y si el flujo de la vacuna no se detiene, pues ya eso es progreso para todos frente a la enfermedad. ¿Por qué? Porque tal vez a usted no le ha tocado vacunarse, ni a mí me tocará vacunarme tal vez en lo inmediato, pero ya el hecho de que nuestro personal de salud se esté vacunando es ganancia para todos. Ya todos estamos en mejores condiciones frente al virus por esa situación. Si después las personas envejecientes que corren mayor riesgo son vacunadas, eso repercute en todos. Repercute en todos. Lo importante es que la vacunación no se detenga. No importa que le haya tocado a usted o no le haya tocado, sino que no se detenga, porque el hecho de no detenerse realmente mejora la situación de todos frente al tema este del COVID-19. Señores, ¿cuáles fueron los 10 temas más importantes de esta semana? Advierto que hay uno que no estará entre estos 10 temas, porque lo he reservado para tratarlo en el enfoque de la semana, que es el del pacto eléctrico. Entonces vamos a ver cuáles fueron los otros 10 temas de gran importancia esta semana. Adelante. Por al menos 12 horas fue allanada el pasado lunes la Cámara de Cuentas
y de sus departamentos fueron sacados 2 camiones de documentos almacenados en grandes contenedores plásticos. El director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, PETCA, Wilson Camacho, dijo que en el allanamiento al órgano fiscalizador encontraron miles de documentos y evidencias de sospechas que tenía el Ministerio Público de labores de maquillar auditorías para favorecer a instituciones y a personas que dirigían esas instituciones. Camacho y unos 23 fiscales permanecieron más de 11 horas allanando la Cámara de Cuentas de la República en una operación que han denominado Caracol. Como parte de la investigación al órgano fiscalizador, los fiscales han entrevistado en varias ocasiones al presidente y otros miembros de la Cámara de Cuentas, mientras el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, calificó como un hecho sin precedentes en la República Dominicana el allanamiento que la Procuraduría General de la República realizó a la Cámara de Cuentas por obstrucción a la justicia. En tanto, la Fundación Institucionalidad y Justicia considera que las actuaciones del Ministerio Público hacia la Cámara de Cuentas se ajustan a la Constitución. La institución indica que los miembros de este ente fiscalizador son perfectamente imputables en caso de comisión de hechos contrarios al ordenamiento jurídico dominicano. De su lado, el abogado Eduardo Jorge Prats dijo que el Ministerio Público se extralimitó en allanamiento a la Cámara de Cuentas. El jurista sostuvo que le extrañó que Wilson Camacho, titular de la PETCA, dijese que se habían maquillado auditorías apenas 10 minutos después de iniciado el allanamiento. El gobierno anunció que está dispuesto a acatar la disposición de la Junta Central Electoral para que se le otorguen los fondos completos, más de 1.000 millones de pesos, a los partidos políticos por concepto de financiamiento público. Así lo informó el ministro administrativo de la Presidencia y presidente del oficialista Partido Revolucionario Moderno, José Ignacio Palizá. Palizá afirmó que el gobierno no quiere entrar en contradicción con la Junta ni con los demás partidos y por eso decidió que los recursos sean entregados de la manera tradicional, como ha sido la norma y siguiendo lo dispuesto por el organismo electoral. El funcionario destacó que el propósito de la reducción era priorizar las áreas más perentorias, invirtiendo en salud y educación. Un día antes, el director general de presupuesto, José Rijo Presbot, dijo que no iban a entregar todos los fondos a los partidos, porque las leyes vigentes no establecen la cantidad que a cada uno le corresponde y porque además el presupuesto de este año ya estipulaba el recorte de la mitad de los recursos. República Dominicana recibió el pasado martes un cargamento de 768.000 vacunas contra el COVID-19 procedente de China, el mayor número de dosis contra la enfermedad que aterriza en el país. Con este cargamento vamos a acelerar todo el proceso de vacunación. Ya hemos puesto la vacuna a más de 20.000 personas. Esperamos recibir otro lote el 15 de marzo y tal vez uno antes, en la primera semana de marzo, dijo la vicepresidenta del país, Raquel Peña, tras recibir las vacunas en el aeropuerto de las Américas. Reveló que el coste de cada vacuna recibida es de $20. Este fue el tercer lote de vacunas que recibe el país, con las que sumarán 118.000. Las primeras fueron 20.000 de la Covishield, comercializada por el Instituto Serum de la India, que la produce bajo licencia de AstraZeneca, las que son parte de los 20 millones contratadas por el gobierno dominicano. Otro cargamento trajo unas 30.000 vacunas, también Covishield, las cuales fueron donadas por la India. Tras denuncias de sobrevaluación, el Ministerio de Salud Pública suspendió la licitación para la compra de 25 millones de jeringuillas y otros insumos necesarios para la vacunación contra el COVID-19. La licitación para la compra de jeringuillas tenía un precio tope de 25 pesos, cuando en el mercado el precio máximo es de 4.70 pesos. Salud Pública indicó que la Organización Mundial de la Salud ya informó de la donación para entrega inmediata de 500.000 jeringuillas y se espera la confirmación de otras partidas que se recibirán como donación. Además, informó que posee un almacén que alberga 1 millón de jeringuillas, lo que es suficiente para el inicio del proceso y posteriormente este se fortalecería con el aporte del sector privado. De su lado, el director general de Compras y Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, informó que ese organismo investigará el proceso de licitación convocado por el Ministerio de Salud Pública y señaló que a pesar de la cancelación del procedimiento de compra por parte del órgano rector de salud, la entidad que dirige profundizará en las razones de su anulación que deben obedecer a obligaciones de interés nacional. Un 78.91% de los delegados que participaron en la plenaria general celebrada el pasado domingo en el Partido de la Liberación Dominicana votó a favor de ampliar el comité político de 35 a 45 miembros.
Cristina Lizardo, presidenta de la Comisión Nacional Electoral, explicó que 1.482 personas votaron por el sí, mientras 396 votaron por el no, para un 70.42% y 21.09% respectivamente. De esta manera, el partido opositor modificó el artículo 23 de sus estatutos para que en lo adelante señale que el comité político se compondrá de 43 miembros, aparte del presidente y secretario general. Votaron 1.878 delegados de 2.667 que fueron convocados, para una abstención de 29.58%. Los 45 miembros del CP serán electos el viernes 4 de marzo en la primera reunión del nuevo Comité Central, tal como se estableció de manera transitoria en los nuevos estatutos. La Conferencia del Episcopado Dominicano, en su mensaje con motivo a la independencia nacional, reiteró su rechazo a la legalización del aborto. En una carta pastoral con motivo del 27 de febrero, el máximo organismo de la Iglesia Católica reiteró su rechazo a la legalización del aborto y consideró que esa postura es un grito de alerta en contra de una sociedad que se organiza sobre valores utilitaristas. En el documento titulado "Y al mundo mostraremos que somos hermanos", lamentaron que el mundo se encuentre ante lo que el Papa Francisco denomina la sociedad del descarte, donde no se considera a la persona como un valor primario que hay que amparar. Los obispos reiteraron su postura de rechazo al aborto y hacen referencia a varios temas de interés nacional, incluyendo el de la corrupción, y presentando sus orientaciones a la luz de la fe cristiana. En su mensaje emitido cada año con motivo de la independencia nacional, el episcopado habló de la importancia del amor fraternal y llamaron a procurar construir ese espíritu en el hogar. Los dos técnicos cinematográficos secuestrados el pasado sábado en Haití son Michael Enrique y Antonio Gerer Campuzano Félix, conocidos como Los Mellos, quienes fueron raptados junto a un intérprete haitiano en Puerto Príncipe mientras regresaban a la capital tras el rodaje de una película en el sur del país. Los dos dominicanos de 33 años fueron contratados como técnicos por la productora de cine haitiana Musca Group. El rapto se registró en la zona conocida como la Quinta Avenida, en la entrada sur de Puerto Príncipe, un sector considerado anárquico debido a la inseguridad existente. Los secuestradores están pidiendo $2 millones para la liberación de los 3 hombres y entregar parte de los costosos equipos de filmación que fueron robados. De acuerdo a estimaciones de la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos, actualmente se producen más de 5 secuestros al día en Haití. El clúster turístico de Santo Domingo, la Alcaldía del Distrito Nacional, el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Medio Ambiente realizaron una caravana para presentar y poner en funcionamiento los renovados coches eléctricos que anteriormente eran tirados por caballos, como parte de los esfuerzos para ofrecer una oferta turística innovadora y de calidad en la ciudad colonial. El proyecto de transformación de coches impulsados por caballos a coches eléctricos fue desarrollado con el apoyo del Laboratorio de Innovación del Banco Interamericano de Desarrollo BID y el patrocinio de la Alcaldía del Distrito Nacional, Banco Popular Dominicano, Grupo RISEC, Ministerio de Cultura y Adrian Tropical. La iniciativa, que ha demostrado ser una experiencia exitosa de alianza público-privada, permitió renovar y transformar las estructuras de carruaje existentes para ser impulsadas por motores eléctricos de última generación. Asimismo, incluyó la revisión y definición de las rutas turísticas y los precios, el desarrollo de una aplicación móvil para que los turistas y visitantes puedan seleccionar las rutas y realizar sus pagos de forma electrónica, así como la inclusión de audífonos en los coches para que sus usuarios conozcan la historia del casco amurallado de la ciudad en el idioma de su preferencia. El proyecto permitió mejorar las precarias condiciones en que se encontraban los caballos que arrastraban los coches, para cumplir así con la ley de protección de animales, sin afectar los empleos e ingresos de los cocheros que se dedican a esta actividad, que ya es una tradición en la ciudad colonial. El cantante urbano Rafi Vladimir Cabrera Cordero, conocido como Kita, de 31 años, perdió la vida en la mañana del pasado martes al estrellarse contra un muro y luego con un árbol en la autopista 6 de noviembre en San Cristóbal. Kita, quien supuestamente conducía bajo los efectos del alcohol y a alta velocidad, se trasladaba en un McLaren blanco, un vehículo que le compró a Chimbala por $12 millones, según su padre, quien se presentó al lugar del accidente en la comunidad de Doña Ana, en la citada provincia. El artista urbano tenía mucha alegría por la pegada en la actualidad de su sencillo de promoción Pamela,
un tema que cantaba junto a Chimbala y que ya tenía ganado mucho terreno a nivel internacional. El Quita llegó a grabar 11 temas con 11 videos y su sueño era entrar a ese mundo urbano. Cantó con Chimbala, Químico, Seki Vicini, Paramba, Black Point y otros. Finalmente, familiares del afamado músico dominicano Johnny Pacheco le dieron cristiana sepultura el pasado martes en el cementerio Woodlawn, ubicado en la calle 233 entre las avenidas Cherón y Webster en el Bronx, debido a que Nueva York fue la cuna de su profesión. Pacheco murió la semana pasada a los 85 años de una neumonía aguda y fue velado entre familiares, personas cercanas e invitados especiales. Su cuerpo fue expuesto en la funeraria Frank Campbell, situada en el 1076 de la avenida Madison y calle 81. En otro orden, falleció en un hospital de Nueva York el veterano locutor y presentador de televisión Ramón Aníbal Ramos, quien se encontraba en estado crítico luego de sufrir un infarto la semana pasada. Ramos se desempeñó con éxito en la radio y fue conductor del programa Fiesta de Teleantillas. Actualmente producía el show de Ramón Aníbal. Tiene una trayectoria de más de 50 años en la radio y la televisión. En tanto, el legendario artista Johnny Ventura ha sido reconocido por el Congreso de los Estados Unidos por ser un ícono de la música dominicana, destacado internacionalmente por su talento y dedicación al mejoramiento de su comunidad, exportando su música a los Estados Unidos, Europa y África. Esta iniciativa, a solicitud del congresista Adriano Espaillat, representante del 13º Distrito Congresional de Nueva York, fue a través de Dominicans on the Hill, un evento dedicado a resaltar los valores y aportes de la diáspora dominicana en Estados Unidos y que llevó por nombre la pandemia del COVID-19, restaurando nuestra comunidad. Dominicans on the Hill se creó como un esfuerzo para reconocer el creciente compromiso cívico en toda la comunidad dominico-estadounidense durante el mes de la herencia dominicana. En la proclama, Johnny Ventura Espaillat señala que el merenguero se ha consolidado como un ícono dentro de la música dominicana, ganando el Grammy Latino y siendo reconocido internacionalmente por su talento y dedicación al mejoramiento de su comunidad, mientras que Amelie Quesada, el congresista, sostiene que se convirtió en la primera mujer de descendencia dominicana en ganar el Grammy Latino, actuó en la gala inaugural del presidente George Bush y fue nombrada una de las mujeres más destacadas de 2019 por el Congreso de la República Dominicana. Bien, señores, vamos a una pausa. Retornamos en breve con toque final. Bueno, señores, se firmó esta semana el llamado Pacto Eléctrico. Son 3 los pactos que contempla la Estrategia Nacional de Desarrollo: el Pacto Educativo, el Pacto Eléctrico y el Pacto Fiscal. En la gestión del presidente Danilo Medina se suscribió el Pacto Educativo. Se intentó suscribir el Pacto Eléctrico, pero no fue posible porque el Partido Revolucionario Moderno pues se opuso a estar presente, a firmar el Pacto Eléctrico. Y fíjense la vuelta que da la vida. El mismo Pacto Eléctrico que el PRM no firmó, porque entonces dijo que condicionaba su firma a la aprobación de 10 puntos que no estaban contemplados en el Pacto Eléctrico, ahora ha firmado el Pacto Eléctrico y lo han firmado todas las organizaciones políticas que estaban vinculados a él, sin que se le agregara una coma, ni un punto. Es decir, el Pacto Eléctrico que se ha firmado es el mismo Pacto Eléctrico que el PRM no quiso firmar. Pero ahora el PRM está en el gobierno. ¿Y cuál es la explicación? La explicación es que los 12 puntos, 10 o 12 puntos que ellos reclamaban, ellos lo están aplicando desde el gobierno, que por lo tanto pueden firmar el Pacto Eléctrico porque ellos están garantizando los otros puntos. Bueno, pero se supone que es un pacto
es una convención en la que todos los puntos frente a lo que hay compromiso se establecen en el pacto. No es que vamos a establecer aquí un conjunto de compromisos y yo aparte me voy a ocupar de cumplir los que no están establecidos aquí. Porque esos que no están establecidos ahí no son parte de ese pacto, no son parte de ese pacto, pueden ser parte de compromisos que tú entiendas tener. Pero la vuelta que da la vida, porque parece ser que los 12 puntos o los 10 puntos fue sencillamente un pretexto para que Danilo Medina, la administración de Danilo Medina, no se llevara, digamos, el mérito político del pacto eléctrico. Entonces ese mérito ahora corresponde al presidente Luis Abinader, que en su rendición de cuentas, desde luego, este es uno de los hechos más importantes de estos 6 meses. Yo creo que hay razones para albergar algunas preocupaciones, independientemente de que el pacto es una cosa necesaria, que debió firmarse hace tiempo, pero para mí lo más preocupante es que hay consignado en el presupuesto de este año un ingreso de unos 1.500 millones de dólares por concepto de venta de activos del Estado dominicano en el sector eléctrico. Eso es preocupante porque no se ha establecido claramente cuáles son esos activos. Y la verdad es que yo no veo necesidad de que el Estado dominicano se despoje de activos que pueden beneficiar a la presente y a las futuras generaciones. Nosotros, por ejemplo, cogemos los 1.500 millones de dólares y entregamos varias empresas de esas totalmente al sector privado. ¿Qué estamos haciendo? Que la presente generación no vamos a comer con yuca ese dinero, perfecto. Pero no se gobierna solamente pensando en la presente y en las futuras generaciones. Si esas empresas lo único que le están dando al Estado dominicano es beneficio y al país, que sigan dando beneficio, que una parte de ese beneficio lo aprovechamos las actuales generaciones, pero que ese beneficio siga extendido en el tiempo hacia las futuras generaciones. Entonces, también hay como unos aprestos que desde el principio no se ven elegantes, Siempre me opuse a que se hablara de liquidación del FOMPER, porque liquidación estamos hablando de venta de activos a precio de vaca muerta o a precio de libro, en una serie de cosas. Entonces, ese es un tema muy delicado, el de la venta de esos activos, que ojalá se tome en cuenta. Por otra parte, pues hay compromisos que tiene el pacto eléctrico. Por ejemplo, las sedes tendrán que ser gestionadas como empresas privadas, por empresas privadas, pero antes hay que acumular, hay que reducir las pérdidas. Y eso implican inversiones. Estamos hablando de inversiones sobre los 1.200 millones de dólares para lograr una reducción de pérdidas. Todo eso hay que preverlo, hay que buscarlo. Entonces, ¿tenemos un nuevo pacto eléctrico de verdad? ¿O tenemos, digamos, una nueva bandera política
que desde luego ha tenido que ser compartida. El principal partido de oposición estuvo en esta firma. ¿Por qué? Porque si el pacto que se está suscribiendo es el mismo que ya el PLD había elaborado, ¿cómo el PLD ahora viene de irresponsable a actuar como actuó el PRM aquella vez? A decir, no, no estamos presentes ahí. A jugar a la politiquería sencillamente. Señores, pero si lo que se está firmando es lo que ustedes elaboraron y discutieron, son los primeros que tienen que estar aquí y ahí estaban. Y en esa etapa el PLD y Fuerza del Pueblo eran los mismos. Es decir, que la gente que fue ahí a representar Fuerza del Pueblo, como los que fueron a representar al PLD, eran parte de la misma mesa de negociación representando a un partido cuando ese pacto eléctrico se aprobó, que es el mismo de hace 3 años sin una coma adicional. Hay observaciones importantes que está haciendo la representación social en este pacto que ojalá se tomen en cuenta. Pero tenemos pacto eléctrico, ojalá que estemos equivocados, lo que pudiéramos creer que lo que tenemos es una firma, pero que la firma de un pacto a veces no conlleva el compromiso con un pacto, sobre todo si no hay calendarización, si no hay sanciones establecidas para los incumplimientos y si no hay una clara identificación de los recursos para llevar a cabo los planes de reducción de pérdidas en las sedes. Retornamos en breve. Ahora vamos a hacer una pausa y entonces al regreso vamos a presentar las 3 preguntas. Otro tema muy importante de esta semana lo abordamos en las 3 preguntas porque nos vamos a referir al allanamiento a las instalaciones de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. Y entonces Julio César de la Rosa Tiburcio respondió las 3 preguntas de nuestro equipo y las presentamos al regreso. Bien, señores, vamos a presentar de inmediato las 3 preguntas al doctor Julio César de la Rosa Tiburcio. Lo cuestionamos sobre el allanamiento a la Cámara de Cuentas por parte del Ministerio Público, uno de los hechos, digamos, que fueron de los más trascendentes esta semana. Adelante. Aunque se parte de que el allanamiento a la Cámara de Cuentas, al tener la autorización judicial, fue legal, hay quienes piensan que hubo extralimitación del Ministerio Público. ¿Cuál es su opinión? Evidentemente que se trató de un exceso del Ministerio Público, no obstante tener la autorización de un juez competente. El hecho de que haya tenido esta autorización, que dicho sea de paso, no se conocen las motivaciones sobre las cuales la magistrada apoderada de esta solicitud otorgó la autorización para ir a la Cámara de Cuentas. No es un secreto que el Ministerio Público en ocasiones solicita autorización de allanamientos a algunas localidades o algunos domicilios y lo cambia. Eso no es un secreto a voces, por lo que el hecho de tener esta autorización no significa que la propia magistrada apoderada de esta solicitud haya incurrido también en un desconocimiento de la norma, habida cuenta que las imputaciones a los funcionarios
designados para un periodo determinado, como es el caso de la Cámara de Cuentas, de los miembros de la Cámara de Cuentas, le compete el juicio político y luego de su destitución, en caso de encontrar evidencia de violaciones o la comisión de faltas graves, entonces sí pudiera el Ministerio Público aperturar un proceso. ¿Qué es lo criticable? Que se haya ido a la institución Cámara de Cuentas, no a la casa de los integrantes de la Cámara de Cuentas, y sobre todo que ha dejado acéfalo este órgano constitucional del Estado, porque en su incursión, lo cual nosotros hemos calificado como un funesto precedente, se llevaron herramientas propias de la labor de la Cámara de Cuentas, y por ello, no obstante tener autorización, no deja de ser un exceso y una extralimitación del Ministerio Público el hecho de haber allanado a la Cámara de Cuentas como si se tratara de una entidad particular y no un órgano del Estado, y sobre todo un órgano extrapoder que está en capacidad inclusive de realizar auditorías a la propia Procuraduría General de la República o cualquiera de sus dependencias. Y eso es precisamente lo que hemos planteado como una acción totalmente innecesaria. En el caso de los miembros de la Cámara de Cuentas, ¿pueden ser encausados penalmente sin antes haber sido objeto de juicio político? Es que hemos empezado de atrás para adelante. Como dije anteriormente, esta figura del juicio político que le está reservada a los funcionarios electos y designados para un periodo determinado es el juicio político. Si se encuentra que los encausados cometieron faltas graves en el ejercicio de sus funciones, entonces el Senado de la República, a instancia de la Cámara de Diputados, que hace la de fiscal, puede destituirlo y puede inhabilitarlo. Entonces, a partir de ahí sí puede el Ministerio Público encausarlo, porque el Ministerio Público está acusando a los miembros de la Cámara de Cuentas de obstrucción a la justicia, pero resulta que los miembros de la Cámara de Cuentas, bajo el mandato de la ley, han venido realizando su trabajo. El determinar si ese trabajo que le compete por mandato de la ley tiene alguna irregularidad ya es materia de un juicio de fondo que no tiene el Ministerio Público la calidad para determinar y sancionar a los miembros de la Cámara de Cuentas sin antes pasar por un proceso que evidentemente el que compete es el juicio político y posteriormente encausarlo si se demuestra que incurrieron en faltas graves en el ejercicio de sus funciones. Hay quienes piensan que en caso de que los actuales miembros de la Cámara de Cuentas no estuvieran colaborando con investigaciones del Ministerio Público, debió esperarse a la escogencia de la nueva para solicitar esa documentación. ¿Cuál es su parecer al respecto? Yo me inscribía precisamente en esa apreciación, y es que ya debió la Cámara de Cuentas o los miembros de la Cámara de Cuentas cesar en este mes de febrero, y debió el Congreso proceder a la escogencia de quienes se le van a sustituir. No vemos la prisa del Ministerio Público de no esperar que se produjera esta decisión por parte del Congreso de escoger a los miembros de la Cámara de Cuentas para el periodo que corresponde. Y ya a partir de ahí pudieran entonces los nuevos miembros apoderados de este estamento realizar las investigaciones y poder verificar si realmente las acusaciones que hace el Ministerio Público contra los actuales miembros de la Cámara de Cuentas se corresponde con ello. Y una de las medidas que perfectamente pudo haber tomado el Ministerio Público es que si alguna auditoría no se corresponde con las evidencias que el Ministerio Público ha obtenido, pues pudiera entonces en un juicio de fondo, al encausarse
a los miembros de la Cámara de Cuentas lograr que el juez apoderado de este evento pues autorice una auditoría forense, que sería una auditoría de las auditorías, y ya ahí se puede comprobar si hubo algún tipo de irregularidad y sobre todo de adulteración de los datos que debieron servir las auditorías, pero no porque lo diga pura y simple el Ministerio Público. Para sorpresa nuestra, una auditoría que se lleva meses, pues el representante del Ministerio Público participante, el director del PETCA, en pocas horas determinó que las auditorías estaban maquilladas, y nos preguntamos cómo pudo lograr en tan poco tiempo determinar, apreciar de que estaban adulteradas cuando debió ser materia de una auditoría forense que se le practicaría a las auditorías realizadas. Bien, señores, vamos a una pausa. Retornamos en breve. Bien, señores, yo espero que se resuelva de manera satisfactoria la situación con los 2 dominicanos que fueron secuestrados en Haití. Ese acontecimiento ha tomado matices distintos. Esta es una práctica común en Haití. Hicimos referencia a principio de año de lo que ocurrió con el jefe, la principal figura de la iglesia adventista en la región, el pastor Henry, que fue secuestrado en Haití el 24 de diciembre. Después fue puesto en libertad junto a su hija y se pedía un rescate. Eso ocurre con mucha frecuencia. Eso es sumamente preocupante porque eso en estos momentos se está presentando en Haití. Pero no descartemos que si eso queda institucionalizado en Haití, pues la práctica después empiece de algún modo a ejercerse en el país, como en una oportunidad llegó a intentarse. Entonces esto es sumamente preocupante. Esperamos un desenlace que sea un desenlace pues lo menos traumático, es decir, que la vida de estos jóvenes realmente sea preservada por las personas que los tienen en su poder. Por otra parte, hubo también un comunicado de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. 3 miembros de la Cámara de Cuentas se pronunciaron. Ellos dicen que al secuestrar documentos y bienes muebles indispensables para el eficaz desempeño de las competencias que la Constitución y legalmente, de las competencias que constitucional y legalmente le han sido asignadas a este órgano troncal llamado a preservar junto con los demás de su género el equilibrio institucional de la República, no solo se acreditó la vulneración de su autonomía, sino también que se le ha privado de ejercer en lo adelante la atribución fundamental que materializa su capacidad de autogobierno en su integralidad
y que definen su posición en la estructura del Estado, contralor externamente del gasto público, controlar externamente el gasto público. Muy a pesar de que el Ministerio Público se proveyó de una orden judicial, justo es señalar que la misma carecía de motivos fundantes de la necesidad o razonabilidad del allanamiento, como exige nuestra legislación y la doctrina comparada. Bueno, este hecho realmente carece de precedentes. El Ministerio Público está hablando de obstrucción de justicia, de que la Cámara de Cuentas no le facilitó las auditorías que requiere para avalar varios expedientes judiciales que tiene en su poder, y como no se las facilitó, el Ministerio Público ha ido por ellas. Pero ir por ellas no quiere decir tener esas auditorías, porque una auditoría tiene que haber completado todo un proceso que solamente está en facultad de hacerlo la Cámara de Cuentas. ¿Por qué en algunos casos ese proceso no se completó? Estamos hablando de necesaria complicidad de la Cámara de Cuentas, estamos hablando de limitaciones como la que se sabe que tiene la Cámara de Cuentas, que no cuenta con la cantidad de auditores, que no puede auditar a la vez a todas las instituciones, etcétera, etcétera. No sabemos. Pero bueno, ya esto se irá esclareciendo, pero hasta ahora, la sensación que da sobre este allanamiento es de dudas sobre su factibilidad. Señores, buenas noches a todos.